Ya no entiendo por qué le tienes tanto coraje a Lucía. Porque me mintió. Porque yo la amaba. Porque se me metió hasta los huesos. Pero yo no puedo amar a una criminal. No puedo creer que ella esté arrepentida. Después de que lograron sacarme de la cárcel, mi mamá no me dejó volver a la casa. Me echó y dijo que tú estabas de acuerdo. Pero ¿cómo voy a estar de acuerdo con esa barbaridad, mi amor? No. Fernanda me dijo que tú habías huido con el tal Pedro Morales. ¿No fue así? Claro, León, no lo había visto así. Esto puede ser una L. Sí, eso parece. Quizá mi hermano trató de decirnos el nombre de su asesino antes de morir. El nombre del asesino empieza con él. Quisiera decir unas palabras. Claro que sí, hijo, adelante. Esta nación perdió a un gran hombre. Un político honesto como pocos. Un hombre de leyes y ética que soñaba con un México mejor. Y yo perdí a mi hermano. A mi padre y a mi gran amigo. Pero te lo juro por lo más sagrado que tengo. Por la memoria de mis padres y por la vida de tu hijo. Que tus asesinos van a pagar. Vas a tener justicia, César. Sí, estoy seguro que nos estaba viendo. Me di cuenta. Sobre todo cuando habló de vengar la muerte de su hermano. A mí que nadie me amenace. Que para eso tengo balas en cada esquina. Si me busca, me va a encontrar ese desgraciado. Es que está muy extraño. A mi hermano lo mataron de 2 disparos. El primero no fue letal, el segundo fue el que le quitó la vida. Y lo curioso es que mi hermano antes de morir dibujó esto. Es como si quisiera decirnos quién fue su asesino. Es una L de Lázaro, de Laura, de Liliana. Ella era Isabelita. Isabel Villarruel, tu madre. Para tu desgracia, ahora tengo una certeza. Que mi padre y mi madre se amaron más allá de la culpa. No te imaginas cómo me alegra saber que ese amor a ti te seguirá doliendo por el resto de tu vida. Porque ese amor me libera de mi miserable infancia. Pero sobre todo me libera de ti. Señor. ¿Qué pues, Genaro? Tengo una pista de la vieja del diputado. Pues aplícate, policía. Ya sabes que tenemos que encontrar a esa vieja cuanto antes. Así que aplícate, baboso. Te volveré a echar 1 y 1000 veces fuera de mi familia para que no la dañaras con tu inmundicia. Eres una narcotraficante, eres una delincuente. Porque soy inocente. Tú lo sabes. ¿Y sabes quién me desgració? ¿No es cierto, Llena? A mi madre no la insultas. Ajá. Por fin llegaste. Con usted es la cachorra de Llena. Carroñera miserable, envidiosa. Lo único que quiero saber es dónde está enterrada mi mamá. Ella está en el mausoleo de la familia Durán, hija. Está con mis padres. ¿Qué estás diciendo, Ignacio? Lo que viste. Isabel Villarruel descansa en el mausoleo de mi familia. Gracias. Por culpa de Isabel y su bastarda, nunca te ocupaste de nosotros. Nos dejaste sin ti. Qué desperdicio haberte entregado mi vida. No merecías mi sacrificio. No mereces mi amor. Hasta nunca, Ignacio Durán. Tú eres el mejor amigo de Daniel. Yo estoy segura que tienes información acerca de los posibles asesinos de César. Y también sé que sabes por qué lo mataron. Lo sé porque escuché que tiene mucho que ver una memoria de computadora. ¿Tú qué sabes de eso? Yo lo único que sé es que un agente encubierto le entregó esa memoria a César. Contenía información sobre el cartel de la droga que estaban investigando, pero desafortunadamente no pudo llegar a las manos de Daniel porque estaba fuera de la ciudad. Bueno, es que todo encaja. Ese hombre que lo mató era del cártel. Mira, Lucía, a mí me parece muy peligroso que estés investigando sobre la muerte de César.
peligroso. No me voy a quedar sentada cruzada de brazos esperando que el mundo se me caiga encima. Yo tengo que saber quiénes son los asesinos. Así que, Carlos, por favor, cuéntame todo lo que sabes del caso. Permiso, patrón. Señora. Hola. Perdón que los interrumpa, pero es que le traigo lo que encontré en la oficina del diputado Mondragón. Es la nota de una florería de donde él le enviaba varios ramos de flores a una mujer. El problema es que esa pista ya no sirve para nada. ¿Por qué no? La florería no existe. Se quemó. A ver, Genaro. Vamos a ver si me explico. En esta organización que tenemos, los problemas se resuelven, no se generan. Así que resuélvelo. Se te atoró esta pista. Bueno, pues busca otra. Sí, señor. Ándale. No, tú no eres cualquiera. Si yo hubiera sabido que tú eras una criminal... Pues no lo sabías ni lo sabrás. Y ya deja de andar por la vida culpando a todo mundo de la muerte de tu madre. Créeme que lamento que hayas tenido que vivir esa experiencia tan dura y sobre todo cuando eras un niño, Daniel. Pero ya estoy harta de que me acusen y me castiguen de crímenes que no cometí. A menos que haber nacido sea mi gran crimen. ¿Y sabes por qué? Porque eso le costó la vida a mi madre. Sí. ¡Suéltame! De verdad lo lamento, yo no sabía eso. Pues sí, yo lamento lo de tu madre también. Y lamento muchísimo la muerte de tu hermano. Pero yo no tuve nada que ver en eso. Absolutamente nada. También soy inocente de los crímenes que me acusaron. Pero a partir de hoy ya no voy a bajar más la cabeza. Ni me voy a avergonzar de quién soy. ¿Estás seguro que no te siguieron? Sí, seguro. ¿Quién va a seguir a un simple jardinero? ¿Cómo vas con eso? ¿Te la creen? Sí, no lo vas a creer, pero no sabes lo bueno que soy podando y escarbando. Me da gusto que hayas decidido colaborar con la agencia. ¿Sí? ¿Qué información me tienes acerca de Radamés Echevarría? Poco, muy poco. Es muy desconfiado y no dice ni hace nada que lo comprometa. Nada, sí, nada. Digo, de vez en cuando lo llama el diablo marrero, pero no sueltan prenda por teléfono. Pero te tengo que comentar algo, bro. Tengo un problema. ¿Qué pasó? Estoy enamorado de su mujer. ¿Quién te dio este nombre? Escuché una plática del diablo con Radamés. Ese tipo es un general venezolano que está viajando a México. ¿Y qué fue exactamente lo que escuchaste? Algo así como que es un posible socio de negocios y que viene a México en este vuelo comercial. Daniel, yo no sé si esto es una buena pista o no, pero hablaban demasiado de él. Incluso entendí que al mismo tiempo que él va a llegar un cargamento de su parte. Yo creo que lo de hoy fue un gran avance. Pronto Daniel va a estar en mis redes y de ahí no va a salir. Al menos no vivo. Salud. Salud. ¿Qué tienes que decirme, Vicky? Bueno, usted sabe que yo he estado con Octavio todo este tiempo. Y la verdad me preocupa mucho que todos estos golpes que le está dando la vida lo estén cambiando para mal. ¿Por qué? Es que anda muy loco. El otro día golpeó al conductor de un auto solamente porque le tocó el claxon. Y después casi medio mata a un chavo de la prepa a golpes. Yo creo que su sobrino está muy mal y necesita ayuda. ¿Eso es todo? ¿Qué le parece poco? No, me parece que las dos están exagerando. Mi sobrino está pasando por un momento muy difícil. Está un poco afectado por la muerte de su padre. Un poco afectado. Le estoy diciendo que su sobrino está fuera de control. Entienda, comandante, el muchacho está muy mal. Probablemente detrás de esa agresividad hay una profunda depresión. Ahora resulta que sabes de psicología. Sé lo suficiente para intuir que su sobrino puede cometer una locura en cualquier momento. Usted juró en la tumba de su hermano proteger a su hijo. Pero por lo visto, con un familiar como usted, el pobre de Octavio está más solo que un perro. Vámonos, Vicky. Ni lo intente. No voy a decir nada. Exijo ver a mi cónsul. A ver, ¿cómo le explico, mi general? Mire, cuando uno está en una situación tan grave como la que usted está ahora, pues los gobiernos se desentienden. ¿El cónsul no le contestó la llamada? Mire, si yo fuera usted, haría dos cosas. Primero, contrataría al mejor bufete de abogados que hubiera. Y segundo, mantendría la boquita bien cerrada. No diría el nombre de ninguno de mis amigos, porque sus amigos son muy buenos amigos, hasta que una indiscreción
los convierte en enemigos. Y aquí le manda un regalito a uno de sus amigos. Si yo no hubiera escapado, no estaría aquí. No, Octavio, tú no tienes nada que ver con esto. Tú no tienes la culpa de nada. Tu padre se metió con gente muy peligrosa sin saberlo. Y ellos lo persiguieron hasta que encontraron esa información y lo mataron. Yo soy el culpable. Yo debería estar bajo tierra y no él. Tu padre es el mejor hombre que he conocido. ¿Qué hay de la mujer? Mi mamá dice que se fue con su amante. ¿Eso es cierto? No lo sé. Si supiera quién es esa mujer, estaría más cerca de resolver este caso. ¡Apertura! Bajen las armas. Abajo. Mucho cuidado, mucho cuidado. ¡Rodríguez! ¡Melitón! ¡Asegúrenlos! ¡Se rodillas! ¡Tienen doble fondo! ¡Hay droga! Aquí está la droga. Hay que revisar todos los tambos. Háganlo. Droga. Llévenselos. Efectivamente, son pocos tambos, jefe. Sí, sabíamos que iba a ser una trampa. Esto es solo un señuelo. El verdadero cargamento debe haber llegado por otro lado. De todos modos, sigan revisando. Sí, señor. ¿Sabes qué, Elena? No te voy a permitir que vengas a mi casa a insultarme, así que te voy a pedir que te vayas ahora mismo. Esa presidiaria es la única manzana de la discordia en la familia. No, mamá. Abre los ojos. Aquí la única que ha metido siempre la cizaña, la intriga, la envidia y los celos es Liliana. Y si me quieres volver a ver, entonces me hablas y nos vemos en otro lado, porque yo no vuelvo a pisar esta casa. Así que la tal Lucha Durán es expresidiaria y drogadicta. Jefe, le juro que eso es todo lo que había. Se los dije, muchachos. Era solamente un señuelo y el más burdo de ellos. El imbécil del general extranjero y nosotros caímos en la trampa. ¿Y quién fue su informante, jefe? Esa es una pregunta muy interesante, León. Buenas noches. Buenas noches. ¿Buenas? ¿Tendrá un momento para mí, comandante? Llegó Lucha y llegó con Roxanita. Bienvenida. Lo prometido es deuda. Aquí estamos. Pues abrimos la champaña, ¿no? Sí. Por supuesto. Yo quiero brindar por mis hijos, porque tengan un largo, feliz, indestructible matrimonio. Perdóname que haya venido de noche aquí a tu trabajo, pero es que de repente me acordé de tus palabras y me entró un poquito de temor. Son seres terribles, ¿no? Pareciera que estás hablando de fantasmas. No, hablo del diablo y de mi cuñado Radamés. Son peligrosos, ¿no? Bueno, eso ya lo sabías, ¿no? Sí lo sabía, pero hay algo en mí que no mide el peligro, como si fuera una niña y... Ay, no sé, Daniel, pero me creerías si te digo que a veces me pongo nerviosa y con solo pensar en tu rostro se me quitan todos los miedos. Bueno, eso es muy halagador. ¿Sabes? Acabo de recordar que no he comido nada en todo el día y la verdad es que tengo muchísima hambre. ¿Quieres venir a cenar? Claro. Justo te lo iba a proponer. Yo también muero de hambre. Pues a lo mejor no estamos leyendo la mente. Sí. Pero antes me harías un favor. ¿Los que quieres?